La medida de los ángulos en geometría, el ángulo puede ser definido como la parte del plano determinada por dos semirrectas llamadas lados, que tienen el mismo punto de origen llamado vértice del ángulo. La unidad de medida de los ángulos de uso más común son los grados sexagesimales o simplemente grados. La medida de un ángulo es considerada como la amplitud del arco de circunferencia centrada en el vértice y delimitada por sus lados. Su medida es un múltiplo de la razón entre longitud del arco y el radio. Su unidad natural es el radián, pero también se puede utilizar el grado sexagesimal o el grado centesimal. Pueden estar definidos sobre superficies planas, trigonometría plana o curvas. Trigonometría esférica se denomina ángulo diedro al espacio comprendido entre dos semiplanos cuyo origen común es una recta. Un ángulo sólido es el que abarca un objeto visto desde un punto dado, midiendo su tamaño aparente. Ángulo también se utiliza para designar la medida de un ángulo o de una rotación. Esta medida es la relación entre la longitud de un arco circular y su radio. En el caso de un ángulo geométrico, el arco está centrado en el vértice y delimitado por los lados. En el caso de una rotación, el arco está centrado en el centro de la rotación y delimitado por cualquier otro punto y su origen por la rotación. Historia de los ángulos. La palabra ángulo proviene del latín angulus, que significa esquina. Está conectada por raíz protoindoeuropeo, que significa doblaje o inclinarse. Euclides define un átomo plano como la inclinación recíproca. Hoy, en un plano de dos rectas que se encuentran entre sí y no son rectas entre sí, según Proclus, hoy un ángulo debe ser cualidad o una cantidad o una relación. El primer concepto fue utilizado por Eudemo, hoy, que consideraba un ángulo como una desviación de una línea recta. Hoy el segundo por Calpo de Antioquia, hoy, que lo considera en el intervalo o espacio entre las líneas que se cruzan. Euclides adoptó el tercer concepto. Amplitud de un ángulo. Ángulo positivo y negativo. Aunque la definición de la medida de un ángulo no respalda el concepto de ángulo negativo, hoy con frecuencia es útil imponer una conversación que permita que los valores angulares positivos y negativos representen orientaciones y rotaciones en direcciones opuestas con respecto a alguna referencia. Y el sistema
de coordenada cartesiano bidimensional, un ángulo se define típicamente por sus lados con su vértice en el origen.